Hola, bienvenidos a esta sesión, a este encuentro, a este día 3 de nuestro aniversario, en donde en este canal estamos compartiendo em, mu- todo sobre la numerología y estas herramientas de transformación energética, cómo la numerología se aplica en absolutamente todo, cómo la numerología puede cambiarte la vida y cómo si tú aprendes a leer y a interpretar los números, tu vida nunca jamás va a volver a ser la misma. Entonces, en esta sesión 3 de aniversario, bueno, en la primera ya hablamos sobre en sí qué es la numerología, cómo es que llega aquí y obviamente son videos donde te estoy compartiendo de manera muy breve cada una de las herramientas. Seguro tanto si lo ves ahora o lo ves en el futuro y sigues conectado a este canal, vamos a ir expandiendo y expandiendo y expandiendo y expandiendo la conciencia de lo que estas herramientas son. Pues soy Jessie, soy numeróloga, mi especialidad es la transformación energética en todas las áreas de tu vida, especialmente en cuanto a lo que el propósito de vida significa, tanto si lo haces a través de un negocio, tanto si lo vives a través del hogar o de cualquier área en donde tú vengas a desarrollarte, es utilizar estas herramientas para compartirlas, para alinear tu vida, alinearte a tu propósito de vida. Y hoy vamos a platicar sobre cómo la numerología aplicada al tarot te puede dar la oportunidad de entender el tarot de una manera muy diferente. Y me encanta la forma en cómo suceden las cosas porque hoy en especial las sesiones que tuve fueron, o sea, es como todos pidieron tarot hoy. Todas las personas que tomaron sesión hoy fueron sesiones de tarot. Y definitivamente fue muy lindo justamente para poder traerte esta conciencia como el tarot, la numerología, cuando tú lees una carta y la lees a través de los números, también tiene un mensaje completamente diferente. ¿Qué es el tarot? ¿Qué es lo que hace que el tarot sea tan interesante? Que sí, creo que parte de lo que te quiero compartir hoy en especial es sobre qué iba a ser. Estoy buscando algo y no sé ni qué estoy buscando. Pero bueno, una de los propósitos que se me han concedido al usar estas herramientas o al recibir la conciencia de estas herramientas es el hecho de que no sé qué estoy buscando, no sé dónde lo estoy buscando y no sé, sí sé, siempre sé. Si sí supiera que sí sé. Pero bueno, ahí te lo encontramos. Entonces, parte de lo que a mí se me ha pues invitado a compartir a través de estas herramientas es como derribar mitos también y derribar puntos de vista o transformar o como dar más claridad. Hace rato en una de las sesiones que estaba dando, hablábamos de una técnica que te hablaré dentro de 2 sesiones más. Y me contaron un testimonio muy macabro sobre el uso de esa herramienta y cómo a través de lo que experimentó una persona con esa herramienta, la persona que estaba consultando conmigo el tarot, como que se cerró o se negó a tomar esta otra herramienta. Y cuando yo le empecé a platicar qué es lo que era, cómo funcionaba, de qué se trataba esta técnica, entonces dijo, wow, entonces lo que a mí me contaron no tiene nada que ver con lo que es la técnica. Yo, claro que no. Y fue como, ok, entonces creo que sí quiero vivir la experiencia de esta técnica. ¿Y qué tan importante es? Porque sí, estamos súper bombardeados y súper saturados de un montón de información y cada quien da la información según su punto de vista y cada quien cuenta, a veces incluso compartimos las herramientas y lo que son las herramientas desde los puntos de vista de alguien más y, y ni siquiera como por experiencia propia. Algo que a mí me apasiona es experimentar, explorar.
Algo que me caracteriza es ser una exploradora. Me encanta, soy súper preguntona, me encanta vivir las cosas desde mi experiencia. Es como todo lo que yo te comparto es porque yo lo he vivido, lo he experimentado, ha creado un impacto en mi vida. Las cosas que incluso he probado, experimentado y no me han encantado, es como ni siquiera te voy a hablar de ellas. No te voy a decir si sí funcionan, si no funcionan, ni siquiera las voy a mencionar, porque al final de cuentas, si yo pongo una influencia en tu vida sobre algo, puede que en vez de ayudarte, te esté bloqueando o te esté impidiendo que puedas acceder a algo que quizá a ti sí te pueda cambiar la vida. Hay técnicas que yo he explorado, incluso técnicas que yo he estudiado, que definitivamente no las bajo como a mi día a día, ¿no? Con mis consultantes, ni siquiera conmigo misma. Y no es que no funcionen, no es que incluso ni siquiera es que quien me aplicó estas técnicas lo haya hecho mal, es simplemente no eran para mí. Todo de lo que yo te hablo son técnicas que uso, que he utilizado para mí, que me han cambiado la vida, que me siguen cambiando la vida, que me han abierto todas las puertas que yo pensaba que estaban cerradas, que han ido derribando todos los bloqueos que yo tenía en mi camino y por eso es que las comparto. Y dentro de ellas el tarot tiene un lugar sumamente especial. ¿Qué es lo que quieres saber con respecto al tarot? Empezando por, primero, antes que cualquier otra cosa, el tarot no fue creado para eh, eh, predecir el futuro. No es como quiero saber cuándo me voy a morir o quiero saber si esto va a salir bien en el futuro. Ese no es su propósito principal. También dentro de las mentiras que estamos derribando ahora con estas herramientas, el tarot no es, o uno de los usos menos efectivos del tarot es cuando tú quieres saber si, quiero saber si me engaña, o quiero saber con quién me engaña, o quiero saber, como este tipo de cosas. No es que no lo puedas hacer a través del tarot, porque el tarot una de las cosas que da es respuestas claras, te da claridad. Em, Sin embargo, el utilizar el tarot solamente como para predecir o para anticipar o para... Eso es uno de los usos menos eficientes del tarot. ¿De acuerdo? No quiere decir que no lo hagas, es uno de los usos menos eficientes del tarot. ¿Qué más con el tarot? Son imágenes, básicamente el tarot son imágenes. Hay muchos tipos de tarot. Por ejemplo, yo trabajo con el tarot de los magos, que es este tarot. Es un tarot precioso. Yo trabajo y hago lecturas con el tarot de los villanos de Disney. Y aprendí, el tarot que yo aprendí, lo saco por aquí, que es con el que muchas personas y la gran mayoría de los tarotistas aprendemos tarot, es a través del tarot de Rider, que es este tarot que está aquí. ¿Ok? En esencia, todos los tarots tienen la misma simbología, los mismos símbolos, los mismos, iba a decir significados, pero no, los mismos símbolos. Hay un montón de tarots en el mundo, muchísimos. De hecho, hay una tienda en España que una de mis preferencias al futuro es ir a conocer, o sea, yo en el futuro voy a conocer esa tienda y porque es una chava que literal es una, y seguro voy a crear, no voy a crear, estoy creando una tienda de ese estilo aquí en México y una de las características es que tiene paredes y paredes y paredes llenas de estantes de diferentes tarots. Hay un montón de tarots. Em, el tarot es una herramienta que fue canalizada como el 99% de las técnicas y herramientas que hoy están en el planeta para sanar y expandir la conciencia de la humanidad.
son herramientas que se canalizan. ¿Qué significa esto? Que no es como que, yo, Jessica Lozada, listo, bajé, digo, se me ocurrió hacer esto y yo lo hice. Es como uno recibe información, uno recibe literal, pues sí, somos un canal divino y a través de canalización se bajan los diferentes tarots, las diferentes imágenes y las diferentes, sí, esto. Entonces, cuando se canalizan los tarots, se ponen muchos simbolismos en las cartas. Y un poco a lo que quiero llegar es, mucha gente piensa, está esta creencia popular en la que el tarot es, no sé, es como algo oscuro y como lo ocupan ciertos tipo de personas que hacen cierto tipo de rituales y cierto tipo de cosas. Pero ahí te va la historia del tarot, o sea, y de manera breve te voy a contar la historia del tarot. El tarot fue canalizado hace varios siglos y fue canalizado para familias reales, familias, sí, como de alta jerarquía en Europa. Y estas familias utilizaban las lecturas del tarot para, pues para tener claridad y tomar decisiones. Eran personas que eran como, a cargo de ellos estaban pueblos enteros y veían cómo venía la cosecha o venían cómo venía, cómo invertir algo o hacer algo para crecer la riqueza de esos lugares para ellos y para el pueblo. Y funcionaba como consulta, o sea, les daba consulta, les daba claridad y podían tomar mejores decisiones. Pero resulta que un día algunos miembros de la iglesia católica, llegaron con estas familias reales y llegaron a decirles, oye, fíjate que se me anda ocurriendo que como tú eres una persona muy influyente y tienes una comunidad gigantesca, ¿qué tal que tú y yo nos asociamos y hacemos esto? Y les fueron a proponer hacer algo juntos. Y estas familias, estos líderes de estas familias dijeron, ok, déjame pensarlo y te doy una respuesta. Entonces tiraron el tarot, hicieron una lectura a través del tarot. ¿Para qué? Para saber cuáles eran las intenciones de esta persona, qué energía venía, cómo hacer toda la exploración. Y se dieron cuenta que las intenciones de estos representantes de la iglesia pues eran someter al pueblo, manipularlo, no iba a ser algo pues grandioso. Y resulta que estas familias reales le dicen a estos representantes de la iglesia como que ya no voy a jugar contigo, no me interesa tu negocio, la verdad es que no quiero participar. Y pues, ¿quién le dice que no a la iglesia? ¿Quién le dice no, no, creo que tú no estás haciendo las cosas bien? Pues nadie. O punto que sí, pero pues hay consecuencias. Entonces, estos líderes religiosos de esta iglesia empezaron a cuestionarse por qué no querían aceptar esta sociedad entre iglesia y pueblo, porque pues claro, debía ser algo muy grandioso. Y resulta que investigando se enteran que estas familias habían tirado el tarot y habían recibido el oráculo y eh, pues ahí habían visto que no era algo bueno y por eso habían decidido que no. Entonces estos representantes de la iglesia empezaron a divulgar que estas familias tenían pacto con el diablo, porque claro, si tú no me dices que sí, seguramente tienes pacto. Sí, o sea, como si no le dices que sí a Dios, le dices que sí al diablo. Y empezaron a divulgar como muchas mentiras y literal hubo pues esta cacería, ¿no? Y entonces estas familias lo que hicieron fue esconder el tarot. Lo escondieron entre el mismo pueblo porque si se encontraba esta herramienta seguramente la iban a utilizar de una manera inadecuada. Y la esconden, ¿no? La esconden. Y empieza a correrse la voz de que el tarot es negativo, abre portales, dice mentiras, te hace pacto con otros seres y estas conversaciones que tiene
institución de la iglesia cuando está malversada y no se cumple, cuando no se cumplen sus caprichos, pues entonces seguro todo lo demás está mal y listo, empiezan a divulgar un montón de cosas. Y además, el tarot, en estarlo, pues en tratar de esconder estas herramientas para que no desaparecieran, porque pues se sabe que la iglesia todo lo que no le gusta lo quema, incluyendo a las mujeres sabias. Y entonces en el esconder esta herramienta para que no llegara a manos de los representantes de la iglesia y la destruyeran, llegó a manos de gitanos, llegó a manos de personas que estaban como muy relegadas, como con muchos retos económicos, sociales, etcétera. Y entonces, por eso se relaciona mucho el tarot como con los gitanos. Llega esta herramienta a sus manos y ellos empiezan a leerlo, porque ellos tienen muchas habilidades y saben leer muchas cosas que otras personas no. Por eso también es que es un pueblo reprimido y relegado, juzgado. Y la cuestión es que, pues imagínate, siendo personas que había mucha carencia, mucha pobreza, mucha necesidad, empezaron a darse cuenta que podían leer el tarot en las personas y decirle a las personas lo que necesitaban saber o lo que querían saber y a cambio de pan, a cambio de monedas, a cambio de... Y empezaron a ver una oportunidad de vivir a través de esta herramienta. Y por eso, y empezaron de pronto a, claro, porque, por ejemplo, en las redes sociales, ¿qué es lo que más vende? ¿Qué es lo que más se viraliza? ¿Qué es lo que más popular se hace? Pues suelen ser las cosas negativas o los chismes o cosas así. Y entonces, pues estas personas que el tarot llegó a sus manos, sí te hacían lecturas como de, claro, es que veo una enfermedad en tu futuro y si tú me das 5 monedas, yo voy a hacer un ritual para que no te dé. Me acuerdo mucho, en una ocasión me pasó algo así, ahorita les cuento. Entonces, pues bueno, se empezó a distorsionar demasiada cuál era la función del tarot. Y de esa manera, pues ahora tú ves en las calles así de tarot, más limpias, más amarres, más, o sea, tontería y media, que no es que no funcione, que no es que no sea real, es solo que es desde mi punto de vista, es un uso muy estúpido, un uso muy torpe de la magia. Pero se empieza a desvirtuar tanto este tema que incluso, bueno, se empieza a desvirtuar mucho y se utiliza como para otras cosas. Y entonces, cuando a mí me invitan a estudiar tarot, lo primero que dije fue, gracias, no gracias. No había manera de que yo estudiara tarot, de que esto llegara a mi vida, de que esta herramienta yo la utilizara, porque yo tenía todos los puntos de vista pues, del colectivo, de muchas personas. De pronto ves en series, en películas, sí, en series, en películas, en el cine, ves cómo dibujan a los tarotistas, ¿no? Y es la típica persona con ¿cómo se llama esto de la cabeza? Bueno, ya saben, ya me entienden, con una cosa aquí en la cabeza y con la bola mágica y como burla, como sátira y como todo esto. Entonces yo tenía todo ese punto de vista. Y era como, qué vergüenza que a mí me pinten de esa manera, no hay manera de que yo estudie esto, no, esto es para, no, 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 no. Sin embargo, gracias a mi maestra que me insistió en, oye, ven, te puede servir, con todos tus dones te puede servir, con todo lo que ya aprendiste en los registros te puede servir, porque no vienes, y yo, ok, sí, vamos. Y entonces estudió tarot. Y una de las primeras cosas que recibí en ese curso fue esta historia que te conté, obviamente me la contaron con más detalles, yo te dije la versión corta. Y otra de las cosas que pude entender en ese curso fue que el tarot no te dice nada que no sepas ya. Y algo que yo pude entender hacia adelante, hacia mi práctica personal y a los mensajes y la canalización mía, es que las imágenes en el tarot tienen simbolismos que cuando se conectan contigo, porque tú sacas una carta y otra carta es como no es casualidad la carta que sale nunca, porque es energía.
Entonces, cuando sacas la carta y cuando tú ves la carta, lo único es como si metieras tu mano adentro de tu cabeza, en tu inconsciente, en tu subconsciente, y sacaras la información que no puedes ver y lo puedas ver a través de una carta. Esa es la magia del tarot, es ver hacia tu interior lo que no puedes ver con la limitación de tus ojos y la limitación de tu mente. Entonces, cuando yo recibí eso en una canalización, fue como, wow, tiene todo el sentido y además tiene todo el sentido de por qué cuando hago una pregunta y saco las cartas y veo y entiendo y recibo y es como el tarot afuera acomoda todo lo que está aquí adentro para que esto tenga más claridad. Esa es la función del tarot. También tiene el propósito del autoconocimiento y el autodescubrimiento. También es una de las funciones que tiene el tarot, que tú puedas saber más de ti, saber, por ejemplo, en una de las tiradas que hice hace un rato, yo le decía algunas cosas que venían, me dice, claro, es que me estás diciendo exactamente todo de cómo estoy yo en este momento. Es como lo que está pasando. Entonces, el tarot te permite ver todas las líneas de tiempo presentes donde existes. Por eso es que aparentemente puedes ver el futuro. Pero bueno, esto es una cuestión de líneas paralelas que en otro día les hablaré. Y entonces, el tarot incluso representa movimiento. La palabra tarot tiene que ver con movimiento, lo cual significa que la carta que tú lees para la pregunta 1 te puede volver a salir en la pregunta 2 y contarte una historia diferente. No porque, sí, es que es cambio. Y entonces cambia la perspectiva incluso dependiendo qué carta está al lado de qué carta. ¿Qué preguntas? ¿Cómo preguntas? Y es muy interesante. Y ahora, algo que tal vez quieras saber es que el tarot tiene 78 cartas. 78, sí, 78 cartas. Y dentro de todas estas cartas, se divide en 5 grupos. ¿Ok? Esta parte es importante. Aquí es donde los números empiezan a tomar sentido en el tarot. Son 5 grupos. El número 5 es el número de la magia, es el número del cambio, es el número del movimiento y de la transformación a través del movimiento. Eso es lo que lee el tarot, el constante movimiento de tu alma, el destino, la ruta de tu alma, de tu ser, de tu espíritu. Entonces hay 5 familias. De esas 5, perdón, hay 5, se dividen en 5 partes. De esas 5 partes, hay 4 familias y el grupo mayor de los arcanos mayores. Eh, de las cartas de las familias están las familias de las espadas, las cartas que tienen espadas, que tienen que ver con los pensamientos, las cartas que tienen pentáculos, que tienen que ver con la materia, las cartas que tienen bastos, que tienen que ver con el fuego, y las cartas que, ¿cuál nos falta? Sí, creo que esta se puede ver bien. La carta de las copas. Estas son copas que tienen que ver con las emociones. Entonces, el tarot tiene que ver con los 4 elementos. Cada una de las familias que te comenté, las espadas, las copas, los pentáculos y los bastos, son los 4 elementos. Los 4 elementos representan lo que se requiere para crear y materializar. Ahí la numerología te permite leer esta parte. Luego de las familias o palos, también se llaman palos o familias, sí, palos o familias, están los arcanos mayores.
Los arcanos mayores son 22. ¿Por qué se van arcanos mayores? Porque son personajes muy específicos que son maestros de vida y cada uno de los arcanos representa una etapa evolutiva del alma. Son 22 arcanos porque el número 22 en numerología representa la creación a gran escala, la expansión de conciencia, la maestría de vida en lo espiritual y en lo material. Entonces, cuando tú estudias tarot, yo tengo una formación de 10 meses de tarotista, de cero a máster, tanto si quieres aprender lo básico como si quieres ir a máster. Cuando tú empiezas a descifrar los componentes del tarot a través de los números, también te da mucha facilidad para entender cosas. Por ejemplo, de los 22 arcanos, el arcano cero, que en algunos tarots es el loco y en algunos es, como por ejemplo en el tarot de los magos, es la iniciada. Literal, la energía del cero, que es algo que se aprende en numerología, ¿qué es el cero? ¿Cómo se usa el cero? ¿Por qué no es lo mismo leer un número 1 que un número 10, que un número 20? ¿Por qué en algunas lecturas numerológicas aparece todo en cero? Por ejemplo, en los pináculos puede aparecer todo en cero en tu programación de tierra. ¿Y por qué el cero es importante? Porque el cero es la nada, es el vacío, es ese espacio donde todo comienza. Y, y entonces, cuando tú lees la carta de la iniciada o del loco, eh, o haces una tirada o te sale como arcano o algo así, entonces habla de llegar a un estado de neutralidad, en donde en la neutralidad, en el vacío, en la nada, todo se puede crear. Y no es lo mismo solamente entender como, claro, es el primer personaje sí, es como, no es solo el primer personaje, es donde todo comienza, donde todo se crea, donde hay pureza de alma, donde hay inocencia, donde hay, incluso representa el estado de la inconsciencia más pura, que es ese lugar en donde todo se puede expandir sin juicio. Es muy interesante. Y luego las cartas que tienen el número 1, todas las cartas que tienen el número 1, como el mago, como el as de espadas, como el as de copas que es el 1, como el as de pentáculos, como el as de eh, bastos. El 1, de pronto parecería que el número 1 es la carta más baja del tarot. Sin embargo, déjenme ver si está por aquí. Cuando tú ves un as de pentáculos, que es la carta 1, aunque es la carta 1, pero tú ves la imagen y te vas a la conciencia de lo que el número 1 es, de entrada, pues esta es una carta sumamente poderosa. Si tú quieres atraer dinero y mover la frecuencia del dinero hacia ti, tú quieres visualizar la carta de as de espadas, porque es una carta que representa mucho poder y mucha potencia económica. Al ser el número 1, si tú te vas a la numerología y reconoces que el 1, ¿qué es el 1? Inicios, comienzos, liderazgo, impulso, potencia, valentía, emprendimiento. Entonces, cuando viene una tirada en donde alguien quiere saber sobre no sé si seguir en mi trabajo o hacer otra cosa como, sí, no sé si seguir en mi trabajo o hacer otra cosa o cambiarme de trabajo. Y se saca la tirada y dentro de la tirada sale el as de espadas como carta final. Entonces la lectura es súper clara y es como lo que requieres hacer no es cambiarte de trabajo, sino emprender. El emprendimiento puro es lo que te va a sacar del bloqueo en el que estás. ¿Ok? Y por eso es que se vuelve súper interesante. Luego,
Si sale, por ejemplo, el 1 de bastos, a ver si está por aquí, si está por aquí, porque justo lo acabamos de leer hace un momento. Por ejemplo, la sesión que di hace rato salió el as de espadas, digo de espadas, el as de bastos. ¿Dónde estás? Si acabas de salir. Bueno, pues creo que se escondió. Pero básicamente el as de bastos es como una antorcha encendida y con fuego por todos lados. Y al momento de hacer la lectura, igual era un tema como de emprendimiento y demás, pero curiosamente la lectura del tarot nos llevó a una cuestión con papá. El emprendimiento tiene que ver mucho con el masculino, con el padre, con la protección del padre. Y casi toda la tirada, aunque estábamos explorando el tema del negocio, había una tirada, una línea de tiempo donde nació el negocio, en donde realmente el conflicto que había ahí, o lo que estaba resistiendo, era el abandono de papá. Y aunque la conversación era como, no, sí, pero si no lo conocí no me importa y da igual y donde sea que esté y lo que sea. La cuestión es que en las diferentes tiradas que todos traían bastos, al final venía en esa línea el as de bastos. Los bastos tienen que ver con el fuego, con la energía, con la potencia y también con el enojo. Salieron bastos con el papá, salieron bastos con la mamá, salieron bastos con ella y al final sale el as de bastos. Entonces el mensaje era muy claro. Lo que la tenía bloqueada con respecto a que su negocio avanzara era la ira contenida, porque el uno es el impulso, la impulsividad. Y la impulsividad a veces es como arrastrar y arrasar absolutamente con todo. Y entonces, algo que salió entendiendo y descifrando el número de la carta es que había demasiado enojo contenido atrapado en su cuerpo y es como ella no quería ver quién lo hizo, sino quién lo paga. Y empezamos como a contarle la historia y le hizo mucho sentido, pero además esa carta estaba relacionada con una lealtad hacia su mamá. Su mamá realmente estaba muy enojada con el padre, tan así que terminó separándose de él y generando un abandono en ella por parte del padre, toda una historia. Pero entonces ella tenía una lealtad familiar muy fuerte a todo su sistema familiar femenino con respecto al duelo y como a los hombres. Más adelante sale otra carta en donde salió el 9 de bastos. Y el 9 de bastos, con la historia que estábamos viendo con ella, el 9 representa ciclos, cierre de ciclos, como el retiro que vamos a tener ahora en Bernal. Cierre de ciclos, culminación, soltar, liberar, sanar, dejar de cargar cargas que no son tuyas y hacerte responsable. Miren, este es el as de bastos. Entonces, en esta tirada de fuego que salió para ella, hablaba de mucha, mucha ira, mucho enojo, mucho, mucho de esto. Pero volvamos al 9. El 9, si tú ves esta carta, ay, se cayó. Si tú ves esta carta, hay un montón de antorchas y está ella sujetando una sola. Si solamente leyeras esto, la carta, tal vez la carta te diría que hay mucho enojo, mucha ira, mucho rencor, etcétera. Pero luego viene la conciencia del número 9 y el número 9 es soltar, sanar, liberar. Soltar todas las cargas que no son tuyas y hacerte cargo solamente de las cargas que sí son tuyas. No cargas, sino de lo que a ti te corresponde sanar. Y entonces aquí el transgeneracional, si ves, es como ella, ahí están todas sus ancestras bien encabronadas con los hombres. ¿Y por qué con los hombres? Porque además ella tiene una energía muy masculina. Y aquí ella sujetando solamente el basto que es suyo. Entonces el número 9 es
o sea, el mensaje de esta carta es importante que trabajes con todas tus cargas transgeneracionales, con todas tus lealtades, eh, con toda la lealtad familiar que hay con respecto al abandono de los hombres, porque además entonces su negocio no le estaba generando, no tiene pareja y no entiende por qué, porque ella tiene una memoria transgeneracional en donde los hombres son unos inútiles en la vida, no hacen lo que tienen que hacer y mejor me quedo sola. Es un poquito la historia. Y el número aplicado al tarot, pues entonces te da esa información. Luego tenemos, ¿qué más? ¿Qué más te puedo compartir? No sé qué tanto te puedo compartir ahora porque es un tema sumamente amplio y sumamente interesante. Por ejemplo, las espadas. Las espadas tienen que ver con los pensamientos desde el punto de vista lógico o pragmático muy humano, tiene que ver con los pensamientos. Entonces, si a una persona le sale esta carta, pues por un lado es muy probable que se esté hablando de alguien que está encerrada en sus pensamientos, está bloqueada por sus pensamientos, no está viendo más que un solo punto de vista, no está viendo más allá de de las barreras que están en el caos mental. Seguro estamos hablando de una persona que tiene un montón de ansiedad, bla, 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 porque eso es lo que representan las espadas, pensamientos. Pero además, cuando nos vamos al tema de los números, el 8 que es el número que está aquí, el 8 es un número que tiene que ver mucho con con la dualidad o el encontrar el balance entre lo masculino y lo femenino, pero además tiene que ver con, por ejemplo, sí, ahí les va. Esta tirada o esta carta, en una ocasión, en una lectura que hicimos, era una chica y él era como, no quería decir algo, no podía decir algo, no podía decir algo. Y entonces, literal, esta carta, la pregunta fue, ¿alguna vez te has cuestionado sobre tu sexualidad? Y es como, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué dices eso? Y fue como, ok. Para no hacerles tanta la historia, resulta que ella siempre había considerado, siempre se había sentido, percibido, reconocido como gay, pero estaba atrapada entre los juicios, la sociedad, el papá que seguro le iba a dar un infarto si lo mostraba y que no sé qué. Y un poco el mensaje de esta carta fue, ¿por qué no exploras, literalmente, exploras esa experiencia para que puedas descubrir, reconocer si realmente tu preferencia sexual es por ese lado? Listo, es como cayó la venda de los ojos, se mostró la verdad y eso literal la hizo libre. Eh, Desde el punto de vista, si nos vamos a un punto de vista más, pues si tú quieres esotérico, místico y demás, aquí estamos hablando pues de entidades, de energía sin cuerpo. Entiendas entidades como energía sin cuerpo. Y entonces, cuando se saca esta tirada y hay una persona que está sumamente bloqueada en lo financiero, quizá tiene problemas de salud, etcétera, y, y leemos esto, el 8 tiene que ver con el mundo espiritual también muchísimo. Entonces, aquí podríamos estar hablando de que quizás una persona que tiene muchas habilidades psíquicas, místicas y demás, seguramente es un medium y como medium es como hay muchos seres queriendo comunicarse con ella, pero ella al no saberlos leer, no saberlos recibir, no saberlos reconocer, incluso al tener un tremendo miedo de verlos o de escucharlos o de reconocer que percibe cosas, prefiere poner barreras, encerrarse, esconderse y entonces genera un bloqueo en toda su vida porque no está dispuesta a reconocer sus habilidades y sus dones, porque el 8 tiene que ver muchísimo con las habilidades psíquicas, extrasensoriales en una persona. Entonces imagínate, si solamente te dijeran, ah, mira, las espadas representan los pensamientos y esta es una persona que piensa mucho y está atrapada en sus pensamientos.
A lo mejor un maestro que te enseñe tarot básico, pues te va a decir eso, lo básico. Pero si incluyes toda la conciencia de la numerología, es increíble. Luego, esta carta acompañada, por ejemplo, de la carta, puede ser de la transfiguración o puede ser la carta de, ay, ¿cómo se llama? El Señor Oscuro, que son los nombres de dos cartas en el tarot de los magos, que en otros tarot son, bueno, es que no sé si se puedan decir esas palabras, pero bueno, son dos cartas de tarot que son dos personajes que mucha gente les tiene como miedo. Si esta carta saliera acompañada de esas otras cartas, entonces la historia cambia. Porque aunque en este perfil no hablamos, no incluimos eh, temas, digamos, un poco más susceptibles para muchos, como algo que vienen y preguntan mucho es, quiero saber si me están haciendo, no sé, brujería o algo así. También preguntar esas cosas es un uso poco útil del tarot, porque desde un punto de vista, nadie puede hacer nada con tu energía sin que tú lo autorices. Entonces, cuando alguien viene y pregunta como estas cosas y salen esta carta y otras dos cartas que creo que en vez de mencionarlas, tal vez se las muestre, déjenlas encuentro. Eh, sí se puede hablar de que, ok, sí es posible que haya alguien que esté utilizando estos métodos, eh, digamos, brujescos para bloquearte o algo por el estilo. Literal, es un tema de bloqueos. Y cuando sale con estas otras dos cartas, pues sí, sí se puede estar hablando como de algo así. Por supuesto, el tarot también te da soluciones, muchas soluciones. Bueno, pues las cartas que les quiero enseñar, supongo que no quieren salir al público porque no están. Esta es una de las cartas con las que sí sale. O sea, si la ves, solo de verla es como, uy, qué susto. Pero no es una carta de susto. Al contrario, es muy interesante. Y la otra estaba por aquí. ¿Ok? ¿Qué más con la numerología? Y por ejemplo, tú puedes saber cuál es a través de la numerología, tú puedes saber cuál es tu arcano protector, cuál es tu arcano de nacimiento o bien cuál es tu arcano del siguiente año. A mí me encanta hacer, insisto, no es como que sean lecturas predictivas, vamos a predecir tu futuro, pero sí vamos a ver un panorama sobre cómo qué cosas, qué frecuencias, qué experiencias, qué personas, qué tipo de decisiones puedes hacer para que tu siguiente año 2026 sea, o el que sea, o sea, cada año nuevo, sea especial, tengas herramientas para tener un mejor año. Y una de las formas de utilizar la numerología para eso es a través de identificar tu arcano de tu año, del año que va a entrar. Y pues te dejo la fórmula. La fórmula para saber cuál es tu arcano del siguiente año es si sumas tu día de nacimiento, si sumas tu mes de nacimiento y si sumas el año que quieres estudiar tu arcano. En este caso, hablemos del 2026. Ay, ya no tengo agua. Ya no. Si sumas tu día de nacimiento y sumas tu mes de nacimiento y sumas el número 10, aquí es importante que sea el 10, no 1. Como ya sabes un poco, en otros videos hablamos de que en numerología se van reduciendo los números hasta un solo dígito, a menos que sean números kármicos o sean este, números kármicos o números maestros. Y sumas tu día de nacimiento, eh,
Si es, por ejemplo, tu número de nacimiento es 10, sumas 10. Si es uno, pones uno. Si es 23, pones 23. 23 más tu mes de nacimiento. Por ejemplo, si es octubre, pones 10. Si es noviembre, pones 11. Si es diciembre, pones 12. Entonces, ahí es el número completo. Tu mes de nacimiento sin reducir la cifra, perdón, tu año de, ay, tu día de nacimiento sin reducir la cifra, tu mes de nacimiento sin reducir la cifra y el número 10 que representa la energía del año 2026. Sumas todos esos números. Y luego, el número que te salga, no lo reduces. O sea, si te sale un número entre el 1 y el 22, lo dejas, o sea, el que salga, así lo dejas. Porque hay 22 arcanos, entonces, si te sale 10, lo dejas 10. Si te sale 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Cada uno de los arcanos, de los 22 arcanos, uno de los 22 arcanos es tu avatar o tu maestro o tu guía o tu guardián o tu compañero de el 2026. Hay 22 arcanos. Por ejemplo, en mi caso, el arcano que me va a acompañar y me emociona demasiado, 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 demasiado. El arcano que me va a acompañar el próximo año es el arcano de la emperatriz. Y yo creo que voy a hacer otro Zoom de específicamente los arcanos. ¿Cómo ven? Después de estos 5 días, ¿o cuándo lo haré? Porque mañana, ¿de qué nos toca hablar mañana? Yo creo que mañana podemos seguir hablando de esto, de los arcanos. Amerita un video completo para saber qué arcano me va a acompañar, qué significa estar. Sí, mañana, no, pero mañana no. Espérenme. Taca, 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 taca. Yo creo que el viernes. El siguiente video va a ser sobre conciencia, conciencia pragmática, lo que la transformación energética es, lo que no es, lo que puede ser, lo que podría ser en tu vida, lo que puede ser en tu vida si eliges transformar tu energía de manera consciente, diaria, todo eso. Entonces, déjenme ver, no tengo idea qué hora es. Ando con los horarios bien distorsionados. Muy bien, bueno, pues hoy en particular te quise compartir eso. Si hiciste la fórmula ya tienes el número de tu arcano. Si quieres ponerte curioso y buscar en redes sociales qué significa ese arcano, dale. Si no, vente dentro de 2 videos. Voy a hablar sobre los arcanos. Vamos a dedicar tiempo para ver cuál es el arcano colectivo que vamos a tener y cuál es el arcano que te representa según el año 2026. Y si lo eliges, claro que sí, con mucho gusto, puedes solicitar una sesión conmigo para que sepas cómo viene tu año, con todas estas herramientas que hemos visto, con la numerología, con el tarot, con el registro akáshico. Voy a hacer un programa especial para que puedas anticipar, sepas cuáles son tus mejores días, semanas, meses, años, años no, pues es solo un año. Pero bueno, lo puedes hacer cada año. O sea, ¿cómo sería tu año si supieras cómo vienes, si supieras cuáles son los mejores días para tomar ciertas decisiones, cuáles son tus días de más suerte? ¿Cómo sería si pudieras saber todo eso? Entonces, voy a tener disponible esa sesión. Yo te entrego una grabación, te entrego un PDF. No, espera, no te entrego grabación, te entrego un PDF con toda la información y a través de un audio vas a recibir como todo lo que eso es. Va a estar bien interesante. A mí me encanta diseñar mi año todos los años y desde que yo hago esto, el transitar de mi año completo es con más facilidad,
o sea, hice un recuento, por ejemplo, este año, hice un recuento de lo que fue este año. Yo viví un año 11. O sea, literal, el arcano que me acompañó este año fue el arcano 11. Y em, tuve la oportunidad de hacer un recuento, te recomiendo mucho que lo hagas, de hacer un recuento de lo que este año fue, de lo que diseñé a principio de año a través de mis números, de mis registros, de mi tarot, de mis herramientas de transformación energética. Te recomiendo mucho porque a lo largo de todo el año te lo vives, o sea, te sientes sostenido, estás siendo sostenido por todas estas herramientas. Estoy buscando mi arcano porque se los quiero enseñar. Eres sostenido, tienes más facilidad, tienes más claridad, etcétera. Entonces, em, este fue mi arcano, arcano 11. Y ha sido muy interesante porque parte del mensaje de este arcano en este año fue como poner todas las cosas en su lugar. Tan solo la semana pasada se me revelaron cosas como se cayó el velo de mentiras de una mentira en particular que yo viví como si fuera una verdad. Y oh sorpresa, me llegó un mensaje inesperado donde recibí información de una persona sobre algo y fue como, wow, se cayó el velo. O sea, literal se hizo justicia. Ha sido un año en donde la conciencia de la justicia se ha aplicado en mi vida de una manera muy especial. Y saber eso es como perfecto. Toda la verdad sale a la luz y todo en balance perfecto se acomoda y siempre a mi favor y así ha sido pasando, así ha estado pasando. Entonces, este arcano pues ha sostenido. Entonces, tú reconoces cuál es tu arcano, lo intencionas, te vinculas con él, agradeces, lo conoces, porque cada arcano, cada número en el arcano tiene un propósito específico en tu vida. Tienes tu arcano de nacimiento, tienes tu arcano, eh, por ejemplo, es como tú puedes tener tu arcano anual, pero también puedes tener tu arcano mensual. Entonces, cuando tienes un maestro mes a mes, uff, qué cosa tan fantástica. Y vaya, eso es lo que les quise compartir. Yo sé que es un montón de información, pero sí, si elegiste este canal es porque te encanta saber, te encanta conocer, te encanta descubrir. Yo solo transmito mensaje divino. ¿Qué significa esto? Que, o sea, obvio no soy Dios, ni soy la luz del mundo, ni nada por el estilo. Solo recibo información que pasa a través de mí y que te comparto con mucho cariño. Y no te tiene que llegar todo, ni tienes que entenderlo todo. Es qué de todo esto puedes recibir y qué de todo esto puede recibir tu alma y qué de todo esto puede hacer algún cambio en tu vida, algún switch, encender algo que está apagado en ti. Y por encender eso que está apagado en ti, el motor de tu energía se encienda y vayas caminando hacia vivir, sabiendo que eres sostenida y que hay herramientas y recursos que te pueden ayudar a vivir más plena, más próspera, más en paz, más en armonía. ¿Cómo sería si tuvieras las herramientas y la conciencia que te ayudara a estar en neutralidad? Y por estar en neutralidad, da igual lo que pasa afuera, tú sigues viviendo una vida plena, sin distracciones y creando. Así es que mis mandragoritas, mi amor, sean felices. Si me ven de noche, sueñen bonito. Si me ven de día, que tengan mágico día. ¿Y qué tomaría para que nos encontráramos en el futuro? Y que la magia de todas estas herramientas se muestre en tu vida solamente para brindarte
milagros y posibilidades y goce y disfrute y expansión y propósito. Sean felices y nos vemos pronto. Recuerda ser conciencia infinita. Chao.